Leía en internet la historia de una mujer a la que su propia hija había humillado en su fiesta de cumpleaños, sirviéndole las sobras para burlarse de su supuesta pobreza. Los comentarios ardían de indignación, preguntándose quién podría ser tan cruel con su propia madre. Pero lo que me congeló la sangre no fue la crueldad del acto, sino el hecho de que estaba leyendo aquella historia mientras fregaba los platos de mi propia fiesta de cumpleaños, una en la que mi hija, Isabel, se había reído en mi cara y me había dicho que la comida de cerdos me sentaba bien. Nadie me defendió. Ni siquiera mis nietos. Pero había algo que ellos no sabían. Yo no era simplemente una anciana humillada con un vestido que ya no estaba de moda. Era, y sigo siendo, la dueña de la casa en la que todos ellos vivían. Y aquella risa, os lo aseguro, fue la última que se ganaron bajo mi techo. Hoy cumplía 66 años, y mientras removía lentamente el sofrito de tomate para el cocido, me permití una sonrisa melancólica. El vestido de seda azul zafiro que había elegido, el mismo que llevaba el día que Javier, mi difunto marido, me dijo que yo era la mujer más bella del universo, se sentía suave y fresco contra mi piel, un abrazo de recuerdos mejores. Había planchado cada pliegue con un esmero casi ceremonial, queriendo estar presentable para mi familia. La mesa del comedor era un poema. Había extendido el mantel de hilo bordado que heredé de mi madre, colocado la vajilla de la cartuja que solo sacaba en las grandes ocasiones y dispuesto 3 pequeños jarrones con claveles blancos recién cortados del jardín. El aroma del cocido, que llevaba borboteando a fuego lento desde primera hora de la mañana, se mezclaba con el del vino tinto que ya había descorchado para que se airease. Todo, absolutamente todo, como a Javier le gustaba prepararlo los domingos. La voz de Sofía, mi nieta de 11 años, me sacó de mi ensoñación. «Abuela, ¿te ayudo en algo?». Apareció en el umbral de la cocina, con sus grandes ojos curiosos fijos en mí. «Claro, mi vida», le respondí, secándome las manos en el delantal. Le pedí que por favor pusiera las servilletas de tela en la mesa, las que estaban en el cajón superior de la cómoda del salón. Sofía asintió y se dirigió al comedor con esa gracia infantil que aún conservaba. Siempre había sido la más dulce de mis nietos, la más dispuesta a ayudar, la más observadora. A veces la sorprendía mirándome con una expresión pensativa, como si intentara descifrar un enigma que los adultos nos empeñábamos en ocultarle. Desde el salón llegaba el sonido del televisor, con la voz de mi yerno Marcos comentando algún partido de fútbol. Mateo, mi nieto de 14 años, estaría probablemente encerrado en su habitación, con los auriculares puestos, perdido en su mundo de videojuegos y música estridente. A su edad, las reuniones familiares son una forma de tortura legal, algo que yo, que fui profesora de historia durante 35 años, comprendía a la perfección. Conocía demasiado bien los corazones adolescentes. «Mamá. ¿Está ya la comida?». La voz de Isabel resonó desde el salón, teñida de esa impaciencia que se había vuelto su tono habitual. Me dijo que Marcos tenía que irse pronto. Respiré hondo antes de responderle, diciéndole que casi estaba, que me diera solo 5 minutos más. 5 minutos más. Siempre pidiendo 5 minutos más de paciencia, 5 minutos más de comprensión. Desde que Javier falleció hace 3 años y me mudé a vivir con Isabel y su familia, parecía que mi existencia se basaba en pedir disculpas por ocupar un espacio en la que, técnicamente, era mi propia casa. Pero ellos no lo sabían, y yo nunca se lo había recordado. El amor, o lo que quedaba de él, no debería necesitar recordatorios de propiedad. Terminé de servir el cocido en las fuentes de porcelana y las llevé al comedor, una por una. La sopa humeante, los garbanzos tiernos con el repollo, y la fuente con las carnes, el morcillo, el chorizo, la morcilla, el tocino. Por último, la salsa de tomate casera que había estado perfeccionando toda la mañana. «A la mesa», anuncié, quitándome el delantal y alisándome el vestido una última vez. La familia se reunió alrededor de la mesa con el ruido habitual, sillas arrastrándose, conversaciones a medias, el clic de los móviles siendo dejados a un lado de mala gana. Marcos se sentó en la cabecera, la silla que había sido de Javier, mientras Isabel ocupaba su lugar habitual a mi derecha. Los niños se acomodaron enfrente, Mateo con esa expresión de resignación adolescente que yo conocía tan bien.
Traté de inyectar algo de alegría en mi voz, agradeciéndoles a todos que estuvieran allí para celebrar mi cumpleaños, diciéndoles lo mucho que significaba para mí. Hubo murmullos de feliz cumpleaños alrededor de la mesa, pero noté la forma en que Isabel examinaba la comida con esa expresión que había aprendido a temer. La misma mirada que le dedicaba a las ofertas del supermercado, evaluando si algo valía la pena o era una pérdida de tiempo. Mamá, dijo Isabel, pinchando un garbanzo con el tenedor. ¿De verdad, todavía cocinas estas cosas de pueblo? El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Sentí como la sonrisa se me congelaba en el rostro. Murmuré que era el cocido de su padre, que él siempre decía que era el mejor de toda la Comunidad de Madrid. Isabel soltó una risa corta, desprovista de humor. Papá decía muchas cosas, sentenció. Levantó el tenedor con un trozo de tocino, como si estuviera examinando un espécimen repugnante. Mirad esto. Es rancho. Comida para engordar. Luego, su voz se alzó, asegurándose de que todos la escucharan bien, mientras me miraba fijamente. Pero bueno, comela, mamá, a ti te pega. La risa que siguió fue lo peor. No una risa abierta y cruel, que habría sido más fácil de confrontar, sino esa risa incómoda, nerviosa, que se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Marco se aclaró la garganta y fijó la vista en su plato. Los niños intercambiaron miradas, Sofía mordiéndose el labio inferior, Mateo concentrado de repente con una intensidad inusitada en su móvil. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Me quedé allí sentada, con el vestido azul que Javier tanto había amado, rodeada por la familia para la que había cocinado, limpiado y sacrificado tanto. Y comprendí, con una claridad dolorosa y afilada, que estaba completamente sola. Tienes razón, dije finalmente, mi voz saliendo más calmada de lo que me sentía por dentro. Es comida sencilla. Me levanté de la mesa, recogí mi plato apenas tocado y caminé hacia la cocina. Detrás de mí, escuché cómo la conversación se reanudaba gradualmente, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de humillar a la mujer que había criado a aquella hija, que pagaba las facturas de esa casa, que lo había puesto todo en un fideicomiso para asegurar su futuro. Mientras fregaba los platos, las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran de tristeza, sino de una extraña mezcla de liberación y determinación. Durante 35 años había enseñado historia. Había mostrado a generaciones de estudiantes el poder de los imperios, la importancia del respeto entre culturas, la dignidad de los pueblos que luchan por su identidad. En mis clases, la tolerancia para la crueldad y la humillación era cero. ¿Por qué demonios había permitido que fuera diferente en mi propia casa? El agua jabonosa se llevaba los restos del cocido, pero no podía lavar la decisión que estaba tomando forma en mi mente, una decisión tan clara y firme como las lecciones que había impartido durante décadas. El respeto no se ruega, se exige. Y cuando no se puede exigir, uno se retira del campo de batalla. Mientras secaba el último plato, escuché a Isabel reírse en el salón. La vida continuaba, aparentemente normal, aparentemente sin consecuencias. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Sabía que esta sería la última vez que prepararía una cena de cumpleaños en esta casa. La última vez que toleraría ser tratada como un estorbo en el hogar que yo misma había comprado y mantenido con el sudor de mi frente y la de mi marido. La sonrisa que había florecido en mis labios la noche anterior se había transformado, con la primera luz del alba, en algo más profundo, una determinación serena que me corría por las venas como un café solo, bien cargado. Me desperté antes de que sonara el despertador, una costumbre arraigada tras décadas de magisterio, pero esta vez no fue el hábito lo que me sacó de la cama, sino la urgencia de empezar a escribir el primer capítulo de mi nueva vida. Mi móvil vibró suavemente en la mesilla de noche. Un mensaje de Dolores, mi amiga del alma, enviado a las 5:47 de la mañana. Le había escrito la noche anterior, un mensaje vago pero cargado de necesidad. Su respuesta no se hizo esperar. Elena, qué sorpresa más maravillosa. Por supuesto que quiero hablar contigo. Llámame cuando quieras. Tengo tanto que contarte y, por tu mensaje, parece que tú también tienes mucho que decir. Sonreí mientras me dirigía a la cocina a preparar el café.
La casa estaba en un silencio sepulcral. Isabel y Marcos no se levantarían hasta dentro de 2 horas, y los niños no bajarían hasta que fuera absolutamente necesario para ir al colegio. Esta era mi hora, mi momento de paz antes de que comenzara el caos diario. Marqué el número de Dolores mientras el agua de la cafetera empezaba a hervir. Respondió al segundo timbre. Su voz, cálida y con ese inconfundible acento asturiano a pesar de los años viviendo fuera, llenó el silencio. Elena de mi vida. ¿Cuánto tiempo, mujer? Hacía casi 10 años que no hablábamos, desde que se mudó a Cudillero tras su divorcio. La vida nos había llevado por caminos distintos, el matrimonio, los hijos, las carreras, la distancia. Pero ahora, al escuchar su voz, sentí como si no hubiera pasado ni un solo día. Lola, murmuré, sorprendida por cómo se me quebraba la voz. Necesitaba escuchar una voz amiga. Ay, mi reina, algo en tu mensaje me dijo que no era solo para ponernos al día. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué te han hecho? Durante los siguientes 20 minutos, mientras el sol comenzaba a filtrar una luz dorada por las ventanas de la cocina, se lo conté todo. El cumpleaños, la humillación del cocido, los años sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Dolores, a la que yo siempre había llamado Lola, me escuchó sin interrumpir, emitiendo solo pequeños sonidos de comprensión y, de vez en cuando, un bufido de indignación. Elena, dijo finalmente, ¿sabes lo que me dijiste cuando teníamos 16 años y Nacho Pérez me dejó plantada en la fiesta del instituto? Sonreí a pesar de todo. Te dije que nadie que te haga sentir pequeña merece el privilegio de tu compañía. Exacto. Y aquí estás, 50 años después, necesitando que te recuerden tu propia sabiduría. Es que es diferente cuando es tu familia, Lola. Es mi hija. No, mi vida. Es diferente cuando tú decides que es diferente. Pero el respeto es el respeto, da igual si te lo debe un noviete de instituto o tu propia hija. Escuché pasos en el piso de arriba. Isabel se estaba levantando. Tengo que dejarte, susurré. Pero, Lola, ¿tú crees que es demasiado tarde para dar un volantazo? Su risa fue como miel tibia. Elena, acabo de comprar una casita de pescadores aquí en Cudillero, con vistas al puerto. Tiene una habitación de invitados que está pidiendo a gritos una compañera de piso que sepa hacer esas croquetas de jamón que bordabas. Si estás pensando lo que creo que estás pensando, mi puerta no está abierta, está de par en par. Colgamos justo cuando Isabel entró en la cocina, despeinada y con el humor agrio de todas las mañanas. ¿Ya has hecho café?, gruñó, dirigiéndose directamente a la cafetera sin ni siquiera mirarme. Buenos días, hija, respondí suavemente. ¿Has dormido bien? Me lanzó una mirada por encima del hombro mientras se servía una taza. Sí, bien. Oye, mamá, necesito que recojas a los niños del colegio hoy. Marcos y yo tenemos una cena de trabajo. No era una pregunta, era una orden, como siempre. Por supuesto, dije, aunque por dentro sabía que mis planes para esa tarde eran muy distintos. Una vez que la casa se vació, saqué mi vieja agenda de contactos y comencé a hacer llamadas. La primera fue a Jaime Moreno, mi abogado desde hacía 15 años, un hombre serio y de confianza que había gestionado todos nuestros asuntos desde la muerte de Javier. Doña Elena, me dijo su secretaria, el señor Moreno puede recibirla esta misma tarde a las 5. ¿Le parece bien? Perfecto. La segunda llamada fue a Marta Sánchez, mi asesora financiera. Una mujer brillante que nos había ayudado a Javier y a mí a construir una base económica sólida. Elena, dijo Marta cuando pudo atenderme, qué alegría escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito revisar todos mis activos, Marta. Todos. Y necesito que exploremos opciones para reorganizar algunas cosas. Hubo una pausa. Marta era lo suficientemente astuta como para reconocer el tono de una mujer que había tomado una decisión irrevocable. ¿Cuándo te viene bien que nos veamos? Mañana por la mañana te hago un hueco a las 10. Pasé el resto de la mañana caminando por la casa con otros ojos. Ya no la veía como mi hogar, sino como una propiedad.
Los muebles que Javier y yo habíamos elegido juntos, las fotografías familiares en las paredes, los pequeños tesoros acumulados a lo largo de una vida. Todo se dividía ahora en dos categorías, lo que era verdaderamente mío y lo que podía quedarse atrás. En mi habitación, saqué 2 maletas del altillo del armario y comencé a hacer una selección de mi ropa. No todo cabría, así que elegí con cuidado lo que me hacía sentir yo misma, lo que tenía valor sentimental, lo que necesitaría para empezar de nuevo. El vestido azul zafiro del día anterior fue lo primero que doblé y guardé. A las 5 en punto, estaba sentada frente al imponente escritorio de caoba de Jaime Moreno. Mis manos, tranquilas sobre mi regazo, no delataban la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Doña Elena, dijo Jaime, ajustándose las gafas de montura de Carey. Su mensaje me ha dejado intrigado. Dice que quiere hacer cambios significativos en su testamento y en sus finanzas. Así es, Jaime. Quiero revocar el acceso de mi hija a todas las cuentas donde figura como autorizada. Quiero reescribir mi testamento por completo. Y quiero poner la casa en venta. Jaime enarcó las cejas. Esos son cambios, drásticos, Elena. ¿Puedo preguntar qué ha motivado esta decisión? Le conté la versión resumida de los acontecimientos, centrándome en los hechos más que en las emociones. Jaime había visto suficientes familias destrozarse por dinero y poder como para entenderlo todo sin necesidad de detalles escabrosos. Entiendo, dijo finalmente. ¿Y sus nietos? Sofía y Mateo tendrán sus fondos para estudios intactos. Pero en un fideicomiso que no podrá ser tocado por sus padres hasta que cumplan 25 años. Quiero asegurarme de que tengan oportunidades, pero también de que aprendan el valor del trabajo y del respeto. ¿Y el resto de sus activos? Respiré hondo. Una parte para varias ONG dedicadas a la educación. Otra parte para mí, para mi nueva vida. Y si Sofía demuestra que ha aprendido lo que significa el respeto familiar, bueno, ya veremos. Jaime tomó notas meticulosamente. ¿Cuándo quiere que estos cambios entren en vigor? Inmediatamente. Y, Jaime, necesito que esto se mantenga en la más absoluta confidencialidad hasta que yo esté lista. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo calcula que necesitará? 2 semanas, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. En 2 semanas, todo estará en su sitio. Esa noche, después de otra cena silenciosamente tensa, me senté en mi habitación con mi ordenador portátil y comencé a hacer listas. Contactos que quería mantener, documentos que necesitaba reunir, pertenencias que quería llevarme. En la parte superior de la página escribí, Operación Borrón y Cuenta Nueva. Javier siempre había dicho que yo tenía una mente organizativa brillante. Podrías dirigir el Banco de España, me decía entre risas. Nunca había dirigido un banco, pero estaba a punto de dirigir la reestructuración completa de mi propia vida. Y, por primera vez en años, me sentía completamente al mando. Mientras guardaba los documentos importantes en una carpeta que mantendría conmigo, mi móvil vibró con un mensaje de Lola. He estado pensando en ti todo el día. Cuando estés lista, aquí te esperamos. Yo, el Cantábrico y todas las aventuras que aún nos quedan por vivir. La habitación está lista cuando tú lo estés. Miré por la ventana hacia el pequeño jardín trasero, donde Javier y yo habíamos plantado rosales hace tantos años. 2 semanas. 14 días que transcurrieron con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Mientras empaquetaba las últimas de mis pertenencias personales en cajas etiquetadas como donaciones a Cáritas, una pequeña mentira piadosa que me permitió sacar mis tesoros más preciados sin levantar sospechas. Sentí una calma extraña. La misma calma que había experimentado en mis últimos días como profesora, cuando sabía que había hecho todo lo que podía por mis alumnos y que era hora de soltar. La operación Borrón y Cuenta Nueva había progresado con una eficacia que me sorprendió incluso a mí. Jaime había sido un ángel de la guarda legal, eficiente y discreto. Todos los documentos estaban firmados, notariados y archivados. Marta había reorganizado mis finanzas de tal manera que, a simple vista, parecía una simple consolidación de cuentas, hasta que uno se daba cuenta de que Isabel ya no tenía acceso a absolutamente nada.
La casa estaba oficialmente en el mercado, aunque a través de una inmobiliaria de lujo de Pozuelo para mantener el secreto un poco más. Y esa mañana, mientras Isabel gritaba a los niños para que se apuraran para el colegio y Marcos maldecía porque no encontraba su corbata de la suerte, yo desayuné tranquilamente mis tostadas con aceite y tomate, sabiendo que era la última vez que escucharía ese caos familiar. Mamá, dijo Isabel, apareciendo en la cocina con su habitual expresión de irritación matutina. ¿Puedes llevar mi traje a la tintorería hoy? Lo necesito para la cena de empresa de mañana. Por supuesto, hija, respondí, aunque sabía que para mañana, alguien más tendría que ocuparse de los trajes de Isabel. Después de que la casa se vaciara, llamé a la empresa de mudanzas que había contratado discretamente. 3 hombres llegaron en una furgoneta sin distintivos, exactamente como había solicitado. ¿Todo listo, doña Elena?, preguntó el encargado, un hombre mayor con manos callosas y una mirada amable que me recordó a Javier. Sí, respondí, entregándole la lista de cajas y muebles específicos que debían llevarse. El destino está en ese papel. Asegúrense de que llegue todo hoy antes de las 5. No me llevé mucho. Los muebles que Javier y yo habíamos elegido juntos, algunas piezas de arte que tenían un valor sentimental incalculable para mí, mis libros, mis preciosos libros, toda una vida de historia y literatura, y las fotografías familiares donde aparecíamos Javier y yo, solos o con los niños cuando eran pequeños, antes de que Isabel aprendiera a mirarme como si fuera una carga. Mientras supervisaba la mudanza, mi teléfono sonó. Era Lola. ¿Estás segura de esto, Elena de mi vida?, me preguntó, aunque en su voz no había duda, solo una preocupación teñida de amor. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, mirando cómo los hombres cargaban la mecedora donde Javier solía leerme poemas de Cernuda los domingos por la tarde. ¿La habitación sigue disponible? Tu habitación te está esperando. Hasta he comprado sábanas nuevas. Azules, como ese vestido que me describiste. Sonreí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con llegar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Después de años de sentirme invisible en mi propia casa, alguien había pensado en el color de mis sábanas. Una vez que la furgoneta de la mudanza se alejó, regresé a la casa, que ahora se sentía vacía de maneras que iban más allá de los muebles que faltaban. En la cocina, sobre la encimera de granito, dejé 3 sobres. Uno para Isabel y Marcos. Uno para los niños. Y uno que había esperado no tener que escribir nunca. El sobre para Isabel contenía copias de todos los documentos legales, una explicación clara de los cambios financieros y una carta que había reescrito 5 veces hasta encontrar el tono correcto, firme pero no cruel, honesta pero no vengativa. Isabel, para cuando leas esto, ya me habré ido. No es una decisión tomada con rabia, sino con claridad. Durante 3 años, he vivido en esta casa sintiéndome como una invitada no deseada, tolerada pero no respetada. El incidente de mi cumpleaños fue, simplemente, la gota que colmó el vaso. Como te enseñé cuando eras niña, nuestras acciones tienen consecuencias. La consecuencia de tratar a alguien como si fuera prescindible es que, eventualmente, esa persona se va. La casa está en venta. Tenéis 30 días para encontrar otro lugar. Los fondos para los estudios de los niños están a salvo, pero todo lo demás ha cambiado. Aprende a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Es una lección que, claramente, necesitas. Tu madre, la que se respeta a sí misma. La carta para los niños era más suave, llena de amor, pero también de lecciones importantes sobre el respeto familiar y la importancia de defender lo que es justo. El tercer sobre era el más doloroso de escribir. Era para Sofía, específicamente, porque había visto algo en sus ojos durante la cena de cumpleaños, una incomodidad que me daba la esperanza de que no todo estaba perdido en la siguiente generación. Mi querida Sofía, si encuentras esta carta, significa que has decidido buscar en la estantería de los libros de la abuela, como solías hacer cuando eras pequeña. Siempre supiste que los mejores tesoros se esconden entre las páginas. No estoy enfadada contigo, mi amor. Entiendo que es difícil enfrentarse a los adultos, especialmente a tu propia madre.
Pero espero que cuando seas mayor, recuerdes este momento y elijas ser diferente. El respeto no es algo que se da solo a los extraños, debe empezar en casa, con la familia. Si algún día decides que quieres conocer a la abuela que te quiere sin condiciones, búscame. Siempre habrá un lugar para ti en mi nueva vida. Con todo mi amor, la abuela Elena. Escondí esa carta dentro de mi ejemplar de asterisco Mujercitas asterisco, el libro que solía leerle a Sofía cuando se quedaba a dormir conmigo. A las 4 de la tarde, Lola llegó en su Seat Ibiza azul claro, sonriendo como si fuéramos dos adolescentes escapándonos de casa para una aventura. ¿Lista para tu nueva vida?, me preguntó, ayudándome a cargar las 2 maletas que contenían lo esencial. Más que lista, respondí, echando una última mirada a la casa donde había vivido como una extranjera durante 3 años. Mientras nos alejábamos, vi a la señora Pilar, mi vecina de al lado, regando sus geranios. Me saludó con la mano, como siempre, sin saber que estaba presenciando el final de una era. 2 horas más tarde, según mis cálculos, Isabel regresó del trabajo y encontró la casa extrañamente silenciosa. Al principio no notaría nada, solo esa sensación de que algo no encajaba. Sería al entrar en la cocina y ver los sobres cuando empezaría a entender. Su grito, me lo imaginé, se escucharía hasta en la casa de la señora Pilar. «Mamá. Mamá», gritaría, aunque ya sabría que no habría respuesta. Abriría el sobre con su nombre con manos temblorosas, leería las primeras líneas y luego correría escaleras arriba hacia mi habitación vacía. El armario abierto, mostrando solo perchas desnudas. Los cajones del tocador, completamente vacíos. «No, no, no, no», murmuraría, regresando a la cocina para releer la carta. Fue entonces cuando se daría cuenta del aviso pegado con cinta adhesiva a la puerta del frigorífico, el que había pasado por alto en su pánico inicial. Este sobre contenía una sola hoja de papel, el aviso oficial de la inmobiliaria. 30 días para desalojar la propiedad. La casa estaba oficialmente en venta. Efectivo inmediatamente. Cuando Marcos llegó del trabajo 1 hora después, encontraría a Isabel sentada en el suelo de la cocina, rodeada de papeles legales, llorando de una manera que él nunca antes había visto. «¿Qué ha pasado?», preguntaría, dejando caer su maletín. «Se ha ido», sollozaría Isabel. «Mamá se ha ido. Y, Marcos, no tenemos nada. Las cuentas, la casa, todo estaba a su nombre. Todo». Marcos recogería uno de los documentos del suelo, sus ojos recorriendo las palabras que, oficialmente, los dejaban sin hogar y sin los recursos que habían dado por sentados durante años. «¿Cómo ha podido hacernos esto?», murmuraría. Sin decir nada, sin avisar. Isabel levantaría la mirada, sus ojos rojos e hinchados. El aviso fue cuando le pedí que no me tratara como a una mierda. El aviso fue cada vez que actué como si ella no importara. Por primera vez en años, Isabel empezaría a entender lo que había perdido. No solo el dinero o la casa, sino a la mujer que había sacrificado todo por su familia y solo había recibido desprecio a cambio. Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia, yo estaba sentada en el porche de una casita de pescadores con vistas al Cantábrico, tomando un té con miel y escuchando el sonido de las olas. Lola estaba a mi lado, tejiendo y contándome historias de su nueva vida en la costa. «¿Te arrepientes?», me preguntó suavemente. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo. 6 semanas. 6 semanas desde mi llegada a Cudillero, y por primera vez en décadas, me desperté sin esa opresión en el pecho que había llegado a considerar normal. La luz del Cantábrico, filtrándose por las cortinas de lino blanco de mi nuevo dormitorio, tenía una cualidad lechosa y suave, muy distinta a la luz dura de Madrid. El sonido constante de las olas rompiendo contra el espigón había reemplazado el ruido del tráfico y las discusiones familiares que habían sido la banda sonora de mis mañanas durante tanto tiempo. Lola ya estaba despierta, por supuesto. Siempre había sido una alondra, y el aroma del café recién hecho y de un bizcocho de limón flotaba desde la cocina. Me puse la bata de algodón que había comprado la semana anterior en una pequeña tienda del pueblo, de un color azul lavanda que Javier habría dicho que resaltaba el gris de mis ojos, y bajé las escaleras de nuestra pequeña casa de pescadores.
Buenos días, Elena de mi vida, me saludó Lola, que estaba de pie frente al horno con una sonrisa radiante. Estoy experimentando con una receta de *marañueles* que me dio Covadonga, la del club de lectura. El club de lectura. Una de las muchas maravillas de mi nueva vida que aún me sorprendían con su existencia. 3 días después de mi llegada, Lola me había arrastrado suavemente a la biblioteca municipal, donde un grupo de 8 mujeres se reunían cada jueves para discutir libros y, más importante aún, para conectar unas con otras de maneras que yo había olvidado que eran posibles. Huelen de maravilla, dije, sirviéndome café en la taza de cerámica azul que Lola había designado como la mía desde el primer día. Cada pequeño gesto de pertenencia me seguía emocionando. Covadonga dice que el truco está en no batir demasiado la masa, continuó Lola, refiriéndose a una de nuestras compañeras del club, una mujer de 72 años que había criado a 6 marineros y ahora canalizaba toda esa energía maternal en cuidar a cualquiera que se cruzara en su camino. Mientras desayunábamos en el pequeño comedor con vistas al puerto, Lola me contó sus planes para el día, una visita al mercado de la plaza, seguida de una sesión de pintura al óleo en el muelle. Había empezado a tomar clases de arte después de su divorcio, y sus pinturas, aunque de aficionada, estaban llenas de una alegría que irradiaba desde cada pincelada. ¿Te apuntas?, me preguntó, aunque sabía que probablemente yo tenía otros planes. Hoy voy a hornear, respondí, sintiendo esa familiar chispa de emoción que ahora asociaba con tener proyectos propios. Nerea me pidió que llevara galletas a la biblioteca para el cuentacuentos del sábado. Nerea era la bibliotecaria, una chica de 35 años con una energía infinita y un amor genuino por conectar a las personas a través de los libros. Cuando se enteró de que yo había sido profesora de historia, me había pedido inmediatamente que ayudara con las actividades para niños. Al principio había dudado, pero la primera vez que me senté en ese círculo de pequeños rostros expectantes, recordé por qué había elegido enseñar. No era solo el amor por la historia, era el amor por ver las mentes jóvenes expandirse, por ser parte del momento en que un niño descubre que los libros pueden crear mundos enteros. Esa niña, Lucía, ¿va a estar el sábado?, pregunté, pensando en la pequeña de 9 años que había empezado a recordarme mucho a Sofía a su edad, curiosa, observadora, con un hambre por las historias que parecía insaciable. Lucía aparecía en la biblioteca todos los miércoles con su abuela, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas por las noches y cuidaba de la niña durante el día. La primera vez que la vi, Lucía estaba en la sección de adultos, leyendo claramente por encima de su nivel, pero devorando cada palabra. «¿Le prestaste *momo* la semana pasada, verdad?», preguntó Lola. «Sí». Y cuando me lo devolvió el miércoles, tenía 3 páginas de notas en un cuaderno, preguntas sobre los hombres grises, teoría sobre la tortuga Casiopea. Sonreí, recordando la conversación que habíamos tenido sobre el libro. Lucía había entendido aspectos de la historia que algunos de mis alumnos de secundaria solían pasar por alto. Había algo especial en esa niña. «Vas a terminar apadrinando a esa cría», predijo Lola con una sonrisa conocedora. «Tal vez», admití. Su abuela me mencionó que Lucía quiere ser escritora. Le dije que podríamos empezar un pequeño taller de escritura creativa si hay interés. Era sorprendente lo fácil que había caído en este nuevo ritmo de vida. Mañanas tranquilas, proyectos que elegía por placer más que por obligación, conversaciones que me nutrían en lugar de drenarme. Por las tardes, Lola y yo caminábamos por la playa de Aguilar, a veces en silencio, a veces compartiendo recuerdos de nuestros años perdidos o sueños para los años que nos quedaban. Había comenzado a escribir también, nada ambicioso, solo reflexiones en un diario sobre esta nueva etapa de mi vida. Pero Nerea había visto algunos de mis escritos y me había sugerido considerar compartir mis experiencias. «Podrías empezar un grupo de apoyo», había dicho, «para mujeres que están redefiniendo sus vidas después de los 60. La idea me intrigaba. Durante mis años de enseñanza, siempre había creído en el poder de compartir historias para sanar y crecer. Tal vez era hora de aplicar esa filosofía a mi propia experiencia. Esa tarde, mientras caminaba sola por la playa, Lola había ido a su clase de pintura, mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de texto de un número que no reconocí inmediatamente.
Pero cuando leí el mensaje, mi corazón dio un vuelco. Abuela, soy Sofía. Encontré tu carta. ¿Podemos hablar? Me detuve en medio de la playa, sintiendo como las olas lamían mis pies descalzos. Durante 6 semanas había esperado este mensaje. Lo había temido, lo había deseado. Ahora que estaba aquí, no estaba segura de cómo responder. Sofía había encontrado la carta. Eso significaba que había buscado en mis libros, que había recordado nuestros momentos especiales. Pero también significaba que había tomado la decisión consciente de contactarme. Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por algo simple. Hola, mi amor. Por supuesto que podemos hablar. ¿Cuándo quieres que te llame? La respuesta llegó casi de inmediato. Ahora. Mamá ha salido con papá. Mateo está en casa de un amigo. Estoy sola. Encontré un tronco de madera arrastrado por la marea y me senté, marcando el número con manos ligeramente temblorosas. Abuela. La voz de Sofía sonaba pequeña y vacilante. Hola, cariño, respondí, sintiendo como mi corazón se llenaba solo con escucharla. ¿Cómo estás? Confundida, admitió. Y triste. Y creo que entiendo por qué te fuiste. Durante la siguiente hora, hablamos de todo. De la noche de mi cumpleaños y de cómo ella se había sentido fatal pero no había sabido qué hacer. De cómo habían sido las últimas semanas en casa, con Isabel y Marcos peleando constantemente por dinero. De cómo ella había empezado a cuestionar el comportamiento de su madre hacia mí. Nunca me di cuenta de lo cruel que era mamá contigo, dijo Sofía, su voz quebrándose. Pensaba que así era como las familias hablaban entre sí. No todas las familias, mi amor, le dije suavemente. Y nunca debería ser así. ¿Puedo ir a verte?, preguntó finalmente. Sé que probablemente estás enfadada conmigo por no defenderte. No estoy enfadada contigo, Sofía, la interrumpí. Eras una niña en una situación difícil. Pero si quieres venir a verme, tendríamos que hablar de algunas cosas importantes primero. ¿Cómo qué? Como el respeto, y las disculpas, y lo que significa realmente querer a alguien. Hubo una pausa larga, y luego, estoy lista para esa conversación, abuela. Mientras terminaba la llamada y caminaba de regreso hacia la casa, donde Lola ya estaría preparando la cena, sentí algo que no había experimentado en semanas, nerviosismo. La vida que había construido aquí era perfecta en su simplicidad y paz. ¿Estaba lista para complicarla de nuevo con la familia? Pero cuando vi las gaviotas volando sobre las olas y sentí la brisa salada en mi cabello, supe que la respuesta era sí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque elegía hacerlo. Esta vez, sería en mis términos. La primera llamada llegó un martes por la mañana, 3 días después de mi conversación telefónica con Sofía. Estaba en el pequeño huerto trasero de la casa, plantando hierbas aromáticas en macetas de terracota que Lola y yo habíamos comprado en el mercado de Luarca, cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. El nombre en la pantalla me hizo suspirar, Jaime Moreno. Buenos días, Jaime, respondí, quitándome los guantes de jardinería. Elena, necesito informarte de algo importante. Tu hija ha iniciado acciones legales contra ti. Me senté en el banco de madera que Lola había colocado bajo el viejo roble del jardín, sintiendo una calma extraña ante la noticia. De alguna manera, lo había estado esperando. ¿Qué tipo de acciones legales? Alega abandono de las obligaciones familiares y está tratando de impugnar los cambios que hiciste en tu testamento y en tus finanzas. También insinúa que padeces algún tipo de deterioro cognitivo que te incapacitó para tomar estas decisiones. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Deterioro cognitivo? Aparentemente, su argumento es que ninguna madre en su sano juicio abandonaría a su familia, especialmente dejándola sin recursos financieros. Entiendo. ¿Y cuál es tu evaluación de sus posibilidades? Prácticamente nulas, respondió Jaime con certeza. Tenemos documentación médica reciente que demuestra que estás en perfecto estado de salud mental, tenemos registros detallados de todos los años en los que ella tuvo acceso a tus finanzas sin contribuir al hogar y, francamente,
Tenemos el hecho de que nunca tuviste la obligación legal de mantenerla una vez que se casó. ¿Cuándo es la vista? En 2 semanas, en los juzgados de Oviedo. ¿Estarás disponible para testificar? Miré hacia la casa, donde Lola estaba en la cocina, probablemente preparando el almuerzo y tarareando una de las habaneras que habíamos escuchado en el concierto del fin de semana. Miré hacia el Cantábrico, visible desde nuestro pequeño jardín, donde me había despertado cada mañana sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en años. Sí, respondí. Estaré allí. El día de la vista llegó con una de esas mañanas asturianas perfectamente claras. El tipo de día que te hace sentir agradecida de estar viva. Lola se había ofrecido a acompañarme, pero le dije que necesitaba hacer esto sola. Estaré aquí cuando regreses, me había dicho, abrazándome en el porche, con una botella de sidra y tu comida favorita. Para la ocasión, no elegí un vestido, sino un traje de chaqueta de lino color crema que había comprado en una boutique de Gijón. Era una prenda que me sentaba como un guante, definiendo mi cintura de una forma que casi había olvidado que existía. Debajo, una blusa de seda, de un azul tan intenso como el mar en un día de galerna, que se sentía increíblemente suave y fresca contra mi piel. Al caminar, el ligero roce de la seda sobre mi torso era un recordatorio constante de mi propio cuerpo, de mi propia existencia como mujer, no solo como madre o abuela. Me puse unos zapatos de tacón sensato, pero de un cuero italiano que olía a lujo y a nuevos comienzos. El sonido firme de mis tacones sobre el suelo de mármol de los juzgados era una declaración de intenciones. Isabel estaba en el pasillo con su abogado. Cuando me vio, su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, dolor y, finalmente, esa familiar expresión de resentimiento. Mamá, dijo, su voz quebrándose. Te ves diferente. Era cierto. Me siento diferente, respondí honestamente. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, preguntó, y por un momento escuché a la niña pequeña que había sido una vez, confundida y herida. Isabel, le dije suavemente, ¿de verdad quieres tener esta conversación aquí? Porque tendré que darte la respuesta completa. Su abogado la tomó del brazo, claramente queriendo evitar cualquier confrontación antes de la vista. Durante los siguientes 40 minutos, conté mi historia ante la jueza, no con dramatismo, sino con la claridad factual que había aprendido durante décadas de enseñanza. Describí los años de sentirme como una invitada, el patrón de faltas de respeto, la humillación del cocido. El momento más poderoso llegó cuando Jaime me pidió que describiera la noche de mi cumpleaños. Mi hija comparó la comida que había preparado con amor con rancho, dije, mi voz firme. Sugirió que era apropiada para mí. Nadie en esa mesa me defendió. En ese momento, entendí que había criado a una hija que pensaba que era aceptable humillar públicamente a la mujer que la había traído al mundo. Pude ver cómo Isabel se encogía en su asiento. Cuando el abogado de Isabel tuvo su oportunidad, trató de pintar mi partida como cruel e irresponsable. ¿No cree que debería haber intentado resolver estos problemas antes de tomar medidas tan drásticas?, preguntó. Pasé 3 años intentándolo, respondí. El problema no era la falta de comunicación, era la falta de respeto. Pero abandonar a su familia, dejarlo sin nada. No abandoné a mi familia, corregí firmemente. Me retiré de una situación de maltrato emocional. Y no los dejé sin nada, les retiré el acceso a mis recursos. Hay una diferencia significativa, la jueza, una mujer de mediana edad con una expresión que sugería que lo había visto todo, deliberó durante apenas 15 minutos. Este tribunal, anunció, considera que doña Elena actuó dentro de su pleno derecho legal. No hay evidencia alguna de deterioro mental. De hecho, la evidencia sugiere que tomó decisiones reflexivas y bien consideradas tras años de ser tratada de manera inapropiada. Luego, hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a Isabel. Señora, su madre le dio 3 años de apoyo financiero y emocional. Le proporcionó un hogar estable para sus hijos. El hecho de que usted pensara que tenía derecho a estos beneficios mientras la trataba con desdén, demuestra una falta fundamental de gratitud y respeto. Mientras salía del juzgado, Isabel me alcanzó en el aparcamiento. Mamá, por favor, dijo,
llorando ahora abiertamente. Lo siento. Sé que me equivoqué, pero somos familia. Eso tiene que significar algo. Me detuve y me volví hacia ella. Tienes razón, dije suavemente. Ser familia significa algo. Significa respeto y amabilidad. Cuando estés lista para esa clase de relación familiar, sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, aprende a valorar lo que tienes. Quiere a tus hijos de la manera que nunca aprendiste a quererme a mí. Quizás algún día, podamos empezar de nuevo. Mientras conducía de regreso a Cudillero, el sol comenzaba a descender sobre las colinas verdes. Me sentía ligera, libre. La vida que había construido con Lola, la esperanza que sentía por Sofía, el respeto que finalmente me había dado a mí misma, todo parecía sólido, real. Al llegar a casa, el olor del bizcocho de Lola me recibió en el porche. Todo había salido bien. Mi futuro era mío y solo mío. Pero el destino, al parecer, aún guardaba un último giro en el guión. Una semana después, recibí otra llamada de Jaime. Elena, la casa de Madrid se ha vendido. Más rápido de lo que esperábamos. Me alegré, sintiendo que era el cierre definitivo de un capítulo. Pero él continuó, su voz cambiando a un tono de intriga. Durante la inspección final, antes de entregar las llaves, los compradores encontraron algo. Algo que los antiguos dueños, y aparentemente ni tú ni Javier, sabíais que estaba allí. En el fondo del armario del despacho de Javier, detrás de un panel de madera que parecía fijo, han encontrado una pequeña caja de seguridad metálica, de las antiguas. Estaba cerrada con llave. Y pegada a la tapa, con un trozo de celo amarillento por el tiempo, había una nota. Una sola palabra, escrita con la inconfundible caligrafía de Javier, Elena.